Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 10 de octubre de 2021, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 146, en su último párrafo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Así que quedamos en ese último párrafo que nos dice: del mismo modo, las mónadas o egos de los hombres de la séptima ronda de nuestra tierra, después de nuestros propios globos, después que nuestros propios globos A, B, C, D y los de la línea reascendiente, ¿no? Que ya pone etcétera, E, F, G, separándose de su energía vital, hayan animado y con ello evocado a la vida a otros centros laya destinados a vivir y a actuar en un plano de existencia superior. De esa misma manera, los antecesores terrenos crearán a los que se han de convertir en sus superiores. Es decir, que la manifestación, aunque cuando llegue hasta a esa séptima ronda de nuestra cadena planetaria, recuerden que estamos en la cuarta. Es decir, la vida ha pasado por los 7 globos de nuestra cadena planetaria durante 3 rondas y media. Es decir, estamos en el punto del globo D, el más denso de los 4, aunque ya pasando un poco más allá de la mitad, un poco más allá, por tanto, de esta encarnación de el logo planetario en sus 7 planetas actuales. Y por tanto, cuando siga y cumpla 3 y media más rondas, terminará la encarnación de esta cadena planetaria. Y por tanto, se tienen que disolver sus globos. Igual que se disolvieron los globos que acompañaron a la luna, que fue el globo D de la cadena lunar, y que ahora es nuestro satélite, pero que tiene una serie de relaciones. ¿Por qué? Porque dio todos sus principios vitales a su hija. Así la Tierra, en esta descripción que ella está haciendo, de que va a pasar a esos centros Laya. Recuerden que son centros de emanación y de reabsorción de la expresión de la vida manifestada. Y los va a transferir nuestros 7 globos a 7 específicos puntos o centros destinados a vivir y a actuar en un plano de existencia superior. Es decir, la próxima encarnación del logo planetario será superior a esta, como nosotros somos superiores a la luna, y así sucesivamente. Todo en la manifestación va cumpliendo un propósito de la ley de evolución, agotando ese plan de evolución y esos objetivos de la evolución y transfiriendo a su, vamos a decir, punto de donde surgió y donde va después, y donde se va a reabsorber. Aquello, recuerden, esto es igual que una persona cuando nace, cuando muere, cuando alcanza el nirvana. Todo surge de una aparente nada, pero que es el todo. Y vuelve después de cada periodo de manifestación, una encarnación, el peregrinaje en un reino completo de vida, etcétera, se disuelve aparentemente en una aparente nada que es el todo.
porque es el espacio abstracto absoluto de donde surge todo, donde todo vuelve, pero para expresar siempre un continuo, una continua expresión de evolución de toda la vida, de esa vida una, que se manifiesta entonces en lo que podemos nosotros conocer hasta ahora, o tratar de conocer, porque lo que tenemos son referencias en 7 grandes reinos, que es el número no específico de nuestros sistemas evolutivos, y por tanto siempre progresar y expresarse en forma de vida, como dijéramos, con objetivos específicos de progreso siempre. La ley de evolución siempre va hacia adelante. Aparecen, como en nuestro caso, en el género humano y aún en otros reinos, aparentes puntos de fracaso o de insuficiencia, etc. Eso es porque a veces no aprendemos a la primera o a las primeras capacidades del intento. Es un intento. Y ahí una de las cartas principales de los maestros me decía, inténtelo a su aspirante a discípulo. Tenemos que hacer esos intentos. Y esos intentos no siempre culminan en éxito a la primera vez. Por eso se repiten todos los ciclos, tanto de encarnaciones como de expresiones en un reino, como de expresiones en un universo, etc. De acuerdo a la etapa en que nosotros estemos en ese momento, elevándonos o transitando o aprendiendo a usar. Las palabras son muchas, el significado básico es el mismo, que la capacidad de expresarnos no siempre responde al primer intento. Y por tanto, se repiten los intentos hasta que la capacidad triunfa y se adquiere. Porque la vida siempre triunfa sobre toda forma y sobre todo límite. Y continúa HPB. Claro se ve ahora en que existe en la naturaleza un triple esquema evolucionario evolutivo para la formación de los 3 upadis periódicos, o más bien 3 esquemas separados de evolución. Ya ella nos los había dicho y lo va ahora a repetir, ¿no? Que son la evolución de la vida en sí misma, o la monádica, de su capacidad de expresarse como inteligencia, como conciencia cada vez más alta, más abarcante, y como forma, que en el caso de la humanidad y en este presente estado de evolución, abarca hasta la forma física. Y por tanto hay una evolución física. Hay una evolución de lo que llamamos conciencia, inteligencia, específicamente en el ser humano, mente. Y la misma vida va, como si dijéramos, avanzando de una manera que todavía nuestra actualmente no nos da. Y a eso se le dicen los 3 upadis periódicos, o más bien 3 esquemas separados de evolución que en nuestro sistema se hayan confundido y entrelazados en cada punto. Es decir, son 3, pero son 1. Son los mismos misterios que la religión dogmatizó. 3 personas y un solo Dios viviente y verdadero. Estos son la evolución monádica o espiritual, porque la mónada es el espíritu uno. El espíritu es todo. No podemos concebir cómo progresa, pero sí él tiene que evolucionar. Y ese es el más difícil de poder distinguir, porque no crece ni mengua, no se altera en su esencia jamás, y sin embargo, de alguna manera,
la mónada evoluciona. La intelectual, como les decía, la mental, la de conciencia, la que podríamos decir la vida manifestada, y la física, que es la que más fácil podemos ver, la que en el caso de nuestra presente humanidad ya han estudiado en su aspecto físico, a veces como es natural, sin relacionarlo con más nada, por coincidencia. La materia se formó como un protoplasma. La materia por una coincidencia mejoró y han descubierto desde Darwin, pero Wallace fue el que lo descubrió en un sentido menos material, y por eso discreparon los dos a fines del siglo XIX. Véanlo, en Easy Sin Velo está muy claro esta diferencia de opinión entre Charles Darwin y Wallace, y cada uno escribió su concepción de la evolución de las especies, pero Wallace se dio cuenta que había una inteligencia y que eso no podía ser una coincidencia. Los más materialistas como Darwin, Haeckel y otros lo consideraron nada más como casualidad. De pronto se unieron dos elementos químicos y formaron un tejido vivo. Eso en el ocultismo, como es natural, en la doctrina esotérica de los grandes seres, se nos dice, no, eso fue un plan, y ese plan se llama evolución. Y abarca todo lo visible, lo invisible, lo aparentemente insensible o no organizado, pero que sí tiene una organización, y la ciencia después del siglo XX de un mentiz a las ideas del siglo XIX, y demostrando de que en todo elemento y aparente límite de división, o sea, en los átomos, hay organismos, hay movimiento, y donde hay movimiento, eso expresa la vida, porque la vida se expresa por movimiento. Y en las proposiciones básicas de la doctrina esotérica son las tres expresiones fundamentales de la vida: el movimiento, la inteligencia y el espacio donde ese movimiento se desenvuelve. Las tres líneas son los aspectos finitos o las reflexiones, es decir, los reflejos en el campo de la ilusión cósmica, porque es el maya total, porque todo permanece como es, una unidad, una totalidad, pero se expresa como dos, como tres, como siete. Y esta primera trinidad, estos primeros aspectos, tres trinitarios, son de Atma, se expresan por primera vez, se reflejan los tres como otra pequeña unidad de los tres inmensas del macrocosmos en el microcósmico átmico, en el verdadero centro de la manifestación de toda criatura que surge de esa mónada y que se emana desde esa mónada. El séptimo, la realidad única. Le llaman séptimo aquí, visto desde abajo. Desde el plano físico, el Atma es su séptima expresión, pero vista desde cómo se origina, sería el primero. Estos también son las cosas que nosotros no podemos del todo completamente, como si dijéramos, poner en palabras. Se quedan muchas cosas que no tienen palabras en las cuales nosotros expresarlo. Y entonces ella los va a poner con estos tres números, ¿no? Primero, la monádica está, como el nombre lo implica, relacionada con el desarrollo y crecimiento en fases de actividad cada vez más elevadas de la mónada. Nos la pone bien en singular, ¿se dan cuenta?
en conjunción con, segundo, la intelectual, representada por los manasas Dhyanis, que son los que se llamaron y se van a llamar después y se va a estudiar en más directa investigación, porque eso es una investigación que no acaba, ni ella ni nadie puede dar lo que son estas entidades que se le llaman los devas solares o los pitris. Pitris, recuerden que es una palabra que significa padres, Agnis Vata, es decir, los del fuego. Solares por eso, porque nuestro sol es nuestro verdadero fuego, nuestra verdadera luz. Y Agni, en la antigua terminología de la filosofía y aún actual religión de la India, pues es el dios del fuego. Agni es eso, y de ahí vienen muchas de las raíces de palabras nuestras como ignición, el encender algo. Viene de Agni, como es natural. Lo que conceden inteligencia y conciencia al hombre, porque en la inteligencia es lo más sutil, y el sentido de sentir esa inteligencia en nosotros es lo que es la conciencia humana. Es inteligente por poco desarrollo que tenga el ser humano, porque se da cuenta de sí mismo, y ya eso es un paso de conciencia, un paso de expresión, de inteligencia, porque eso es cierto. Somos lo que cuando nos sentimos, que es distinto, aislados, estamos confundiendo el reflejo en un juego de vehículos, en un aparente o mayábico o ilusorio aislamiento, como que nuestra vida está separada y la sentimos, porque como nada más que la sentimos en nuestro cuerpo, de ahí deducimos, es que mi vida es mía y los otros que se sientan vivos, porque vemos que todo el mundo se siente vivo, al menos los seres con los que podemos comunicarnos, y aún con los que no nos podemos comunicar del todo, como el reino animal, por muchos de sus comportamientos, sabemos que se siente vivo y que siente placer y que siente dolor, pero achacamos que es una vida separada, que no es nuestra vida. Creemos eso por la diferencia de formas y porque somos incapaces de sentir la de ellos como ellos son incapaces de sentir la de nosotros, a menos de los seres con los cuales tenemos comunicación o con los cuales podemos deducir que no sienten nuestra vida cuando a veces se comportan incorrectamente con nosotros. Pero en el fondo, sí, y los seres más altos en la evolución, que ya se han deshecho, se han separado de ese sentido, y para esto, perdonen la aparente incongruencia, de la separatividad, es decir, han podido reencontrarse en la unidad, sí participan de nuestra vida, de nuestra conciencia, y por eso nos aman, como han demostrado todos los seres que están completamente. Tengo un mensaje ahí, pero no sé lo que es. Bueno, que levantaste la mano. ¿Qué cosa querías? Sí, pero si no espero a las preguntas, no, perdón, he levantado, me he adelantado. Espera sí me salió pero no la podía leer, perdóname, mi vista es la que no me, eso, pero después vi que era María Jesús y entonces ahí es que levantaste la mano. Sí, déjala levantadita. Hasta el fin. Luego. Ok, no, me alegra que ya tengas algo que preguntar, porque eso es que están prestando atención. Yo siempre agradezco a los hermanos. Ok, bien, la tercera línea oleada o expresión de la vida de estas tres
son la física, representada por los chayas de los pitris lunares, que ya vimos también, es el doble S, el astral, que al principio de la evolución humana nos proveen para que nosotros podamos por primera vez manifestarnos en esta materia de este sistema planetario. Y para que podamos, nos dan el primer impulso de evolución desde las 3 primeras rondas completas hasta la tercera raza de esta cuarta ronda, que fue cuando nos tuvimos vamos a decir, la capacidad básica, porque no es que sea oportunidad ni nada, cumplimos con los requerimientos de la ley para que los Pitris Agnisvatas despertaran en nosotros la mente, y al hacerse el enlace entre esta constitución inferior que se pudo manifestar durante las 3.5 primeras rondas y hasta la tercera raza raíz, y hasta el promedio de la tercera raza raíz, pues pudiéramos entonces empezar a expresar nuestra constitución centenaria como posibilidad. Todavía muchos de nosotros no podemos comprender quiénes somos, de dónde nos venimos, es decir, no hemos llegado a conocernos a nosotros mismos. Es cuando el ser humano integralmente se identifica con el pleno conocimiento de sí mismo. Eso es lo que es un ya adepto, un ya discípulo al menos, está en ese sendero ya de conocerse a sí mismo y de completar su evolución, y no tiene necesidad ya de reencarnar más. Nosotros estamos en el ciclo de esa necesidad, en la ley de esa necesidad. Y entonces, bueno, estos pitris lunares, toda la naturaleza formó en torno a nuestro actual cuerpo físico. Este cuerpo sirve como de vehículo para el crecimiento. Y no, tiene que poner, aunque lo pone con mayúscula por su importancia, lo tiene que poner entre comillas, y por eso aclara entre paréntesis, empleando una palabra engañosa. Porque nada crece, porque todo es como es. Pero crecemos en la capacidad de percibir nuestra propia vida, y también crecemos en la capacidad de percibir el crecimiento y perfeccionamiento de nuestros vehículos de expresión de esa misma vida. Y eso es lo que podemos encerrar en las palabras: hombre, conócete a ti mismo. Y aclara todavía más entre paréntesis: y las transformaciones por medio de manas, gracias a la acumulación de experiencia de lo finito en lo infinito, es decir, de lo que tiene como nuestro cuerpo un tamaño, un comienzo, una terminación, a lo infinito, que es la vida en sí misma. La vida no tiene término, la vida es eterna. Está en lo eterno su verdadera raíz y continúa por siempre en lo eterno. Pero la expresión de la vida nuestra en nuestros vehículos es limitada. Y esa limitación es lo que la hace finita. Nuestra personalidad física, por ejemplo, es finita en cuanto a mortal, junto con el cuerpo en que habita y en la que se forma. Pero ya nuestra alma espiritual es inmortal, porque dura desde el momento en que salimos del reino animal hasta el momento en que salimos del reino humano. Y por eso este reino es el que es individual. Los reinos anteriores fueron colectivos o de almas colectivas, de almas grupales, porque hacen grupos. El reino humano es el único individual, y la evolución, una vez que se transponen las puertas de liberación del reino humano, entramos en lo eterno a través
de jerarquías de seres que cada vez que se manifiestan, se van a manifestar como una unidad, de nuevo, como una expresión monádica de una mónada, pero con múltiples capacidades únicas de expresión, correspondiente cada capacidad única de expresión a su época o etapa humana de individualidad. La individualidad no se desecha en un sentido como un cesto de basura en que se bota algo. La individualidad es el nudo gordiano, el principal factor de la evolución humana, porque su esencia de individualidad da una capacidad en la nueva expresión de la vida una a que nosotros nos elevamos para mantener una tónica, una línea única de expresión que enriquezca cada vez más la manifestación de la vida total en un universo aparentemente diferenciado. Y esa diferenciación es lo que enriquece, embellece, le da sentido a que la manifestación tenga diferentes expresiones, pero permaneciendo como la unidad total de la que nunca se puede separar ni dividir, porque es algo incompatible con la vida en su integridad. Así que aquí tenemos estos conceptos donde todo lo aparentemente finito es infinito en su esencia, todo lo aparentemente que crece ya es en toda su esencia, como se va a expresar en ese crecimiento, y toda esa inteligencia se va a expresar como la capacidad de embellecer la manifestación, de enriquecerla y de hacerla cada vez más ¿cómo se puede decir? Más capaz de expresarse como cosas únicas en un todo coherente, armónico y no como en nuestros niveles actuales y no de competencia o de lucha o de transgresión de leyes, etc. Y por tanto, cuando ya vamos a lo transitorio, en lo eterno y absoluto. Lo aparentemente finito en lo infinito, en lo que es. Esto da para meditarlo, para atenderlo, muchas encarnaciones y nunca disminuiría nuestra capacidad de embelezarnos y de verdad, de disfrutarlo. Este es la verdadera beatitud de Ananda, de que hablan las escrituras religiosas. Cada uno de estos tres sistemas, el divino o monádico, el de inteligencia o manásico, el de la expresión física o crecimiento de cuerpos, posee sus leyes propias y es regido y guiado por grupos diferentes de los más elevados dianis o logoi. Logoi es el plural de logos. Desde cierto punto de vista de la vida una, nada más que hay es igual un solo verbo, es decir, una sola capacidad creadora o manifestadora, que es lo que es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, del Evangelio de San Juan, o atribuido a San Juan. Fue un gnóstico cuyo nombre verdadero algún día se sabrá, pero
Juan encubre una serie de posibilidades enormes. Y entonces a ellos se les llama Dhyani. La palabra Dhyani es como se puede traducir como expresión de la inteligencia, de esa inteligencia divina. Son señores de iluminación a través de la inteligencia. Y esos son los que en conjunto son las jerarquías que ayudan al logos de cada lugar, de cada parte del universo manifestado, de cada sistema del universo manifestado, y van esas mismas jerarquías uniéndose hasta que alcanzan la estatura de un logos planetario y un logos solar. Quizás los haya de galaxia, de todo lo demás, no sabemos. En sí no tenemos suficiente información, porque tampoco no hay capacidad en nosotros para poderlo comprender. Entonces, cada uno de estos logos, de estos dhyanis, se haya representado en la constitución humana. El ser humano ya refleja en su constitución centenaria este misterio de una vida total, una, en una serie de expresiones individuales que llegan aún en el cuerpo físico a ser los millones de células de nuestro cuerpo. Es un solo cuerpo y sin embargo está formado por millones de vidas. Por tanto, el ser humano es un micro, pequeño cosmos del gran macrocosmos. Es decir, un pequeño microcosmos del gran macrocosmos. Y la unión de estas tres corrientes, la física, la de la inteligencia y la del espíritu o de la mónada, corrientes en él, es lo que de él hace, lo que de un ser humano hace el ser complejo que es en la actualidad. Y claro, porque es que el reino humano es la llave a donde conducen los 6 reinos anteriores para poder, a través de esa tónica individual que en su esencia jamás se va a perder, expresar la enorme pluralidad de capacidades, riqueza de expresión que cada jerarquía de un dhyani, de un sistema planetario, da a su logo, y todos los logos de todos los sistemas a la unidad de toda la mónada universal. La naturaleza, el poder físico, motor de la evolución, porque nuestra naturaleza, esto que nos rodea, esto que estamos dañando tanto con nuestra ignorancia, o que hemos dañado tanto con la ignorancia y seguimos dañando, desgraciadamente, pues es lo que no podría nunca desarrollar esa inteligencia sin ayuda. Es decir, si no tiene el impulso logoico, la naturaleza en el nivel físico sobre todo, que es el que más, vamos a decir, encierra la expresión de la vida, no podría nunca desarrollar la inteligencia. Ella puede únicamente crear formas insensatas, habría que poner ahí, que eso se ve, como ya lo dice, como se verá en Antropogénesis, porque Antropogénesis tuvo esa fase, porque, como si dijéramos, el movimiento de la vida trata de hacerlo todo, pero necesita de las jerarquías todas, y mientras la jerarquía de los Manasaputra no encontró que había llegado el momento de poder actuar, todos los intentos de la naturaleza para completar al hombre fracasaron. Y cuando fueron más allá de un punto, hubo ciertos tipos de formas físicas que hubo que disolver porque no podían responder a lo que era la expresión
de la mónada humana, en el nivel humano. Y entonces nos recuerda a ella, porque eso lo veremos en Antropogénesis, las mónadas lunares no pueden progresar porque no han tenido aún el suficiente contacto con las formas creadas por la naturaleza que les permita la acumulación de experiencia por su medio. Este es el límite de trabajo. Ellos, las mónadas lunares son los pitris Barichat, los pitris lunares del Antropogénesis, trataron no solo de dar ese chaya, sino de seguir adelante. Pero como no tenían toda la evolución superior y como la naturaleza no procede a saltos, tuvieron que esperar a que los pitris agnisvatas, en esa tercera raza de nuestra actual cuarta ronda, ya a la mitad de todo el proceso, completaran entonces al hombre, despertando la inteligencia, entrando ellas mismas dentro de cuerpos humanos de la actual humanidad. Ya eso lo veremos en Antropogénesis. Los Manasa Dhyanis, es decir, los que se han tratado de especializar en expresar la inteligencia, son los que llenan este vacío, que es lo que se llamaron los Pitris Agnisvatas. Y ellos representan el poder evolucionario de la inteligencia y de la mente, el lazo de unión entre el espíritu y la materia en esta cuarta ronda en que nosotros nos encontramos. Es decir, que aquí ella está dando una antesala de todo lo que estudiaremos en Antropogénesis. Estos puntos traten de comprenderlos y hasta de dejar notas cuando ustedes ya se lancen al estudio de Antropogénesis. Si esperan a que nosotros lleguemos en esta obra, pues verán que tendremos que hacer este recordatorio a ustedes, como ahora estamos haciendo este anticipo a través de esta exhortación de ella y esta explicación de las tres evoluciones. También debe tenerse presente que las mónadas que entran en el ciclo de evolución en el globo A en la primera ronda se hallan en muy distintos grados de desarrollo. De aquí que el asunto se complique algo. Recapitulemos. Ella lo informó ya en una parte del proemio que quizás aquí no se llegó a tocar, y como es natural, está también aún desde Isis sin velo, donde ella analizó el papel de la luna en la tierra y es la madre de la tierra, pero la influencia que ella sigue ejerciendo como el resultado de su vida. Ahora, como en todo resultado de una cadena planetaria, que fue la de la luna, no todas las mónadas, porque hay que decirle mónadas en plural, mientras están evolucionando en un reino, aparece con cuerpos diferentes y con niveles de evolución distintas. No todas las mónadas adquirieron la misma capacidad en el mismo número de reencarnación. Cuando, por ejemplo, Sidney le preguntó al maestro cuántas encarnaciones eran, y él le dijo, le voy a dar un promedio y trate de usted de saber por qué le doy esta cifra. Y le dijo, el promedio de encarnaciones en un cuerpo humano o en cuerpos humanos, porque son muchos, ¿no? Cada encarnación tiene un cuerpo. Sin embargo, la mónada es la misma o la vida que está pasando de una encarnación a otra es la misma, pues son 777. Y él le dijo, ahí es una clave de promedio, los números no se dan por gusto, el 7 no se repite por gusto. Si usted puede, pues tenga a bien decírnoslo y yo le diré. No se sabe si Sidney le contestó algo, pero al menos la congratulación que le hubiera dado el maestro, para nuestro entender, no ha llegado por lo menos a nosotros, ni llegó a ningún documento de los que Sidney guardó en su caja, que están depositadas en el Museo Británico con las cartas que él recibió. Así que parece que o bien se le dio verbalmente, o bien él nunca lo descubrió,
porque el maestro le dijo, si usted lo descubre, yo le voy a dar, pero yo no puedo decírsela como iniciativa de él. Él no tenía autorización para eso. Entonces, bueno, las mónadas terminan, volviendo al asunto, en 7 grandes etapas de evolución y hace 7 grandes huestes o grupos de las mónadas al terminar la evolución del sistema lunar. Así que las mónadas más desarrolladas, que son las lunares, de las 7 grupos lunares, alcanzan el estado humano germinal en la primera ronda. Es decir, son mónadas que todas se individualizaron completamente en las 7 rondas de la cadena lunar y que por tanto ya habían agotado toda experiencia animal. Y entonces ese gran grupo es la que desde la primera ronda y desde el globo A, como dijo allá arriba, van a empezar a despertar la vida de nuestro globo. Como es natural, necesitaron el doble etérico. Y según se fue densificando el globo, más todavía. Quizás en ese nivel no era tan necesario porque el globo es muy sutil. Pero de todas maneras van despertando la materia en ese globo y se van relacionando con esta nueva etapa de evolución y este nuevo reino que era el reino humano. Por tanto, se convierten en seres humanos terrestres, aunque muy etéreos, hasta el final de la tercera ronda. Es decir, el descenso no puede ser brusco. El descenso no puede porque es una mónada que está empezando a comportarse como ser humano. En el nivel de la luna, en las 7 rondas de la luna, lo que se habían individualizado el reino animal, pero necesitaban irse, como éramos, relacionando con nuestro sistema planetario, permaneciendo en el globo durante el periodo de oscuración, como semillas para la humanidad futura de la cuarta ronda. Es decir, semillas. Todavía la verdadera evolución humana empieza en este plano físico, empieza en esta cuarta ronda, se desarrolla en esta cuarta ronda, porque es la mitad. Los 3 primeros globos de descenso son de formación, de irse ambientando a un nuevo reino, en una nueva encarnación de la cadena planetaria. Entonces, son semillas para esta humanidad actual como la que nosotros estamos viviendo y convertirse así en los precursores de la humanidad al principiar la cuarta ronda. Es decir, ellos van obteniendo en las 3 rondas anteriores una experiencia, pero una experiencia embrionaria como seres humanos. La verdadera humanidad se va a empezar a expresar y se va a completar como un centenario posible en esta cuarta ronda. Otras alcanzan el estado humano tan solo durante las siguientes rondas. O sea, no se habían acabado de individualizar en la luna o esa individualización era precaria y solamente van poco a poco en las 3 rondas primeras completando ese periodo, pero no todas las pudieron completar. Recuerden, no todas las mónadas. Y por eso algunas la tuvieron que completar en las 3 primeras razas de esta cuarta ronda. Esas son las que fueron más difíciles de incorporar al reino humano y aún hoy representan una mayoría de personas muy primitivas cuya inteligencia no ha acabado de despertar. Y por eso son más emotivas y más presa de los deseos y de todo lo inferior
por la densidad del planeta, por la densidad de las razas en que todavía estamos. Así que otras alcanzan el estado humano tan solo durante la siguiente ronda, o sea, en la segunda, en la tercera o en la primera mitad de la cuarta ronda. Hasta ahí no se cerró la puerta. ¿Cuándo se cierra la puerta? Cuando el hombre, la humanidad, ya tiene huesos. Cuando el nivel de densidad del cuerpo permite que el cuerpo también se desdoble en lo que llamamos los dos sexos. Y que la reproducción empiece a tener o comience a tener la forma de reproducción actual, que es esencial para ciertas etapas de la evolución, no solo del ser humano, sino de los animales que se van a individualizar, los animales superiores, sobre todo los que llamamos los mamíferos. Y por eso estos mamíferos, lo va a plantear tanto aquí como sobre todo en Antropogénesis con más detalle, no comenzaron a manifestarse en nuestra tierra hasta después que la humanidad hubo alcanzado este punto que ella está poniendo aquí. Cuando la humanidad se desdobló por ya tener cuerpos físicos adecuados para ese propósito y necesarios también, porque era más difícil poder emitir una nueva criatura desde un organismo primero asexual, después andrógino, que tenía los dos sexos, pero que nunca pueden desarrollarse lo suficiente mientras no están separados. Pues eso provocó que nosotros nos dividiéramos en dos sexos diferentes y a partir de ese momento la procreación es como la conocemos. Anteriormente era parecido a las aves. Era un hombre o una humanidad ovípara. El huevo se ponía y el nuevo niño, vamos a decir, todavía muy animálico, salía caminando del huevo, igual que vemos hacer a los pollitos y a las aves, etcétera, en que los animalitos ya salen con el instinto de la comida, de esto, del otro, porque no tienen una madre que los amamante. Aunque sí, en algunas aves vemos cómo le ponen en el piquito el alimento. Pero no es todavía un cuerpo adelantado. Todo esto ha cambiado desde la tercera raza raíz a la nuestra. La tercera raza raíz todavía empezó ovípara, después fue divípera y después, ovovivípara y después divípera como ahora. Es decir, que el ser, de todas maneras, hay como un óvulo, hay una gestación, pero todo es dentro y el niño entonces sale indefenso. Si no es por el cuidado de la mamá y el alimento que le dé de su mismo cuerpo, preferiblemente en las primeras etapas, y después el que le prepare esa mamá, no va a poderse alimentar y perecería. Ese es, como si dijéramos, los contrapesos de que por un lado el ser humano puede tener un cuerpo mucho más complejo y mucho más adecuado para la expresión del alma, pero en otro sentido nace totalmente desvalido y necesita del cuidado y de la crianza para que pueda salvarse su vida. Así que las más retrasadas, y finalmente las más atrasadas de todas, o sea, las que ocupan todavía formas animales después de pasado el punto medio de vuelta de la cuarta ronda, no llegarán a ser hombres durante todo este Manvantara. Es decir, esas habían tenido encarnaciones animales, tanto en la luna como en las primeras 3 rondas y media de nuestra cadena planetaria terrestre, pero no pudieron individualizarse. La individualización es un proceso que está explicado
en algunos libros teosóficos, sobre todo en Autocultura o Renovación de sí mismo de Taini, en Fundamentos de Teosofía, en El hombre de dónde, cómo vino, dónde va, y otras más, de Bessel, de Leadbeater, etc. Y ustedes tienen allí lo difícil que es poder entrar en la individualización y a la vez la notable diferencia entre las dos cosas, entre los dos reinos. Un ser humano animal y de todos los reinos que preceden al animal, es decir, los 6 reinos precedentes, es la expresión de 2 de los aspectos logoicos. Pero el logos es trino. Pero su primer aspecto no puede descender hasta una expresión de alma evolucionante o mónada, en el sentido de que cada uno tiene su mónada como es natural y permanece como un alma grupal mientras no logra atraer cada uno de estos animales que siente ya o admiración o terror, pero comprende la superioridad del reino humano, aunque sea en un sentido negativo, y trata de llegar a ser humano. Bien por amor, si el animal es bien tratado, bien por odio, porque son las dos fuerzas y son equidistantes pero equivalentes, son muy fuertes las dos, si ha sido muy maltratado o asesinado muchas veces en cuerpos animales. Y entonces, el animal doméstico, por ejemplo, vamos a insistir en la parte positiva, que se llena de amor y de admiración hacia su dueño, atrae el aspecto del tercero, que es el primero, porque es el tercero que va a tener funcionando dentro de su alma espiritual o dentro de su espíritu manifestado, y sin embargo es el tercero que adquiere. Los 2 primeros aspectos, el aspecto que se llama en el cristianismo el Espíritu Santo y el aspecto del Hijo, es decir, el aspecto de la expresión como vida forma y el aspecto de la ambivalencia, amor-odio, atracción-repulsión, etcétera, como conciencia que impulsa hacia la unidad o hacia la separatividad, son 2, la fuerza centrífuga y centrípeta, pues tiene que ser completada por la voluntad divina, la voluntad que nos permite sentirnos como un yo, el yo soy. Ese es ese primer aspecto del logo que se atrae por el alma evolucionante cuando llega a esta etapa crítica de la frontera entre el reino animal y el reino humano. Esa frontera fue cruzada aún hasta la tercera raza raíz por muchas de estas almas que venían de la luna, almas grupales que se individualizaron. Pero los que no llegaron a tiempo tendrán que esperar a una nueva humanidad en un nuevo planeta después de la 7ª ronda de esta cadena planetaria y entrarán en el reino humano. Muchos se pueden ir individualizando desde ahora y serán esa primera clase de mónadas en el nuevo planeta que surja después de nuestra 7ª ronda, que abrirán este mismo camino que abrieron estas mónadas lunares de primera clase, de la mayor expresión de vida e inteligencia. Y si algunos por lo denso de esta cadena planetaria que no completen su evolución humana, pero que ya tuvieron experiencias humanas junto con nosotros. Recuerden que lo que se conoce en la religión dogmática como el juicio final es una representación, como dijéramos, dogmática, pero muy cierta en su esencia, de que las mónadas que no puedan seguir, como dijéramos, avanzando para ser afines con las etapas superiores de evolución en la ronda al final, ¿no? Desde el promedio o final de la 5ª ronda, 6ª y 7ª, en donde ya habrá organismos muy sutiles, los globos y el globo mismo de la Tierra se sutilizará enormemente, no podrán ser compatibles con las experiencias
que todavía tienen que tener al no haber evolucionado lo suficiente en esa quinta ronda. Y por tanto, quedarán fuera de la evolución, no irán a ningún infierno, sino quedarán en un devachan intercatenario, un estado de sueño, hasta que se alcance el nacimiento de una nueva encarnación de este logos planetario y entren a la nueva humanidad, pero ya como los pioneros más avanzados de los que se hayan individualizado como animales ahora o desde que se cerró la puerta hasta la séptima ronda de esta cadena planetaria, de esta encarnación de la cadena planetaria. Llegarán a la frontera de la humanidad tan solo a la conclusión de la séptima ronda, para ser a su vez introducidos en una nueva cadena, que es una nueva encarnación, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Después del Pralaya, por los precursores más antiguos, los progenitores de la humanidad, o la humanidad simiente, que se le llama en sánscrito Sista. Esto es, los hombres que se hallarán a la cabeza de todos al final de esta ronda. Es decir, que todos los hombres que se vayan autorrealizando como un adepto o como un nirvani, como se le llama el que alcanza el nirvana, podrán descansar hasta el comienzo de esa nueva encarnación, pero allí serán esa jerarquía que guiarán como pitris, como padres, como nos guiaron los pitris barishats a nosotros, guiarán a los pitris como pitris a la nueva humanidad que empezará a tener su experiencia, o van a continuar la experiencia que no terminaron en el nuevo planeta que se forme como reencarnación del planeta actual. Por los diagramas precedentes que son aplicables mutatis mutandis a la ronda, los globos o la raza que vimos hace ya como 4 o 5 sesiones, donde están la similitud entre la constitución centenaria de un sistema planetario y de un ser humano. Recuerden esos gráficos. Se verá que el cuarto miembro de una serie ocupa una posición única. ¿Por qué? Porque son 7. 3 de descenso, 3 de reascenso y 1 en el fondo. Como en nuestro cuerpo físico, nosotros tenemos 3 principios que van en el descenso a darle la vitalidad a este cuerpo físico, y tenemos 3 principios que van elevándose hacia nuestro Atman, que es el más alto de los 3, es decir, Manas, Buddhi, Atman. ¿Ok? Y entonces, al cabo, perdón, se me fui. Al contrario de los demás, el cuarto no posee ningún globo hermano. El primero, el A, tiene a G como globo hermano, pero en el reascenso. B al F, C al E, pero D no tiene compañero aquí abajo. Y por tanto, en el mismo plano que él, no tiene más nadie. Y forma así el fiel de la balanza. Es decir, donde el equilibrio llega y pasa entonces a subir otra vez, representada por la cadena entera. Él es el fiel de nuestro planeta, es ese también. Y nuestro cuerpo físico también. Es la esfera de los ajustes evolutivos finales, el mundo de las balanzas kármicas, el recinto de la justicia, donde se determina el curso futuro de la mónada durante el resto de sus encarnaciones en el ciclo. Y por lo tanto sucede que después de pasado este punto central de vuelta en el gran ciclo, o sea, después del punto medio de la cuarta raza, de esta cuarta ronda en nuestro globo, no pueden entrar más mónadas en el reino humano. La puerta se cierra para este ciclo y se establece el equilibrio,
porque si fuese de otra manera, si para cada uno de los innumerables millares de millones de seres humanos que han desaparecido se hubiese creado un alma nueva y no hubiese tenido lugar reencarnación alguna, sería a la verdad difícil encontrar lugar para los espíritus desencarnados, ni podrían nunca explicarse el origen y las causas del sufrimiento. La ignorancia de los principios ocultos y la imposición de conceptos falsos bajo el disfraz de la educación religiosa es lo que ha dado lugar al materialismo y al ateísmo como protesta contra el supuesto orden divino de las cosas, que solo se restaura, como en este caso, en toda esta ley de evolución y ley de reencarnación que todos vemos cuando de verdad razonamos. Entonces comenzaremos el domingo próximo, el 17 de octubre, en las causas únicas. Y me perdonen que me cogí un poquitico de tiempo. Pero es que esto había que tratarlo de explicar lo más posible. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Ahí no puedo coger toda la pantalla, perdónenme. Tiene que dejar de compartir, ¿no? Dejé de compartir ahora. Ya. No veía dónde estaba. Gracias, José. No. Adelante, María Jesús. Y después los demás. Sí, adelante. Sí, en esto de la evolución, tiene ahí, ¿no? La evolución de Atma, que es monádica, lo que hemos hablado, ¿no? La física y la intelectual yo creo que se entienden muy bien, pero la monádica realmente, claro, es la que más cuesta entender, porque en el premio me iba a buscarlo, viene ningún Budi puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia espiritual, o sea, quizá Budi evoluciona, pero Atma no puede evolucionar porque es la seidad, ¿no? O sea, si nos podrías un poquito aclarar esto de la evolución monista. Gracias. Por lo menos hay que considerar eso. Esto mismo que tú has descubierto es lo único que podemos, en nuestro nivel actual, por lo menos de evolución, explicarnos. Es un Budi. Es decir, es un espíritu individualizado. Lo único que podemos concebir que evoluciona. En la seidad no hay posibilidad. Sin embargo, el universo completo siempre se manifiesta, las alternativas del gran aliento, ¿no? Que se le llama, es que siempre continúa un desarrollo de algo, pero ese algo es la vida manifestada y la manifestación empieza como criatura, vamos a decir, en Budi. Indudablemente en la seidad en sí misma no hay nada. Pero sin embargo está el todo. Otra de las cosas que no podemos del todo comprender. Así que ahí tendremos que seguir hasta que nos autorrealicemos. Yo creo que la autorrealización es la única que puede tener la respuesta a estas preguntas ya más abstractas, más finales. ¿Quién sigue en orden? ¿Saben? Georgina, adelante. Adelante, Georgina. No, levantó Abby primero la mano. Abby. Ok, Abby, adelante, mijita. Vale. Yo quería preguntar porque siempre tengo la misma duda cuando leemos esto. Es que en la luna se individualizaron algunos animales, ¿no? Entonces ya en la luna ya hubo hombres. Sí, ¿no? Y empezaron aquí en la primera ronda, esos fueron los que llegaron a maestros, ¿no?
En la primera... Sí, cuando en la tercera raza raíz, al venir los Manasaputra, ellos se encarnaron directo en esas mónadas de la primera clase, las más avanzadas. Y sí, algunos tuvieron aún experiencias humanas en la luna. Y los demás se individualizaron al final, pero ya comenzaron esta cadena planetaria como individualizados. Las almas más avanzadas que le seguían en orden, pero no habían completado la individualización, se individualizan en ese periodo de la primera mitad de nuestra cadena planetaria y se incorporaron a nuestra humanidad. Por eso es que tenemos un peso tan grande de seres humanos que parecen obtusos, que parecen malos, que parecen poco inteligentes. Ustedes van a ver en antropogénesis cómo hasta se les clasificó por las estancias, en los de cabeza cuadrada, en los de esto, es decir, que hay gradaciones. Sí. Y claro, esas personas, y hay un promedio de los que nos individualizamos bien al final de la cadena lunar, pero no tuvimos ninguna encarnación humana allá, pero que fuimos ya traídos a las primeras rondas o nos individualizamos en la primera, segunda ronda, algo así, porque son 7 clases y eso no está bien determinado cuándo, ni cómo. Aparte, como te decía, depende mucho de el tipo de individualización. Igual que en nuestra Tierra, nosotros inconscientemente ahora y posiblemente la mayoría de los seres humanos en la Luna, hasta bastante avanzada la cadena, individualizaban a los animales inconscientemente y los individualizaban unos por amor, pero otros por odio. La línea humana que se individualice por odio siempre va a ser muy casquivana, muy falta de armonía, vamos a decir, porque se individualizó por una línea negativa. Es decir, que todo eso es parte de lo que nos está a nosotros también, como si dijéramos, haciendo pesar. Y eso es una de las cosas por las cuales se insiste por el que ya tiene una verdadera búsqueda de espiritualidad en cualquier línea, pero búsqueda, que no debe comportarse mal con el reino animal, porque estamos haciendo cosas crueles por gusto, porque el animalito se va a individualizar si tú lo sabes amar, pero hay que respetarle su vida, hay que respetarle sus costumbres, su medio ambiente. No, gran parte de la humanidad no lo está haciendo. Eso va a complicar la humanidad también, que venga después de nosotros. O si nos quedamos porque nos saquen en la quinta onda, tendremos que sufrir kármicamente lo que estamos haciendo ahora. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. No, por nada. Adelante, Yorina. A ver, yo tengo 2 dudas. Cuando inicia la clase y hablan de la tercera expresión, los chayas de los pitris, que son los que van a hacer el despertar de la mente. ¿Quiénes son los chayas de los pitris? Esa es una. Y la otra, como que me hice bolas con las rondas y ya no entendí en qué ronda andamos nosotros. Ahora le digo. Mira, los chayas, chaya significa sombra y pitri significa padre. Hay 2 tipos de padre de nuestra humanidad. Los padres que nos dieron un vehículo que es ese chaya, esa sombra, es decir, el doble etérico, porque él es el que, como si dijéramos, se refleja en el cuerpo físico. Más bien, la verdadera sombra es este cuerpo físico, pero bueno, nosotros como el cuerpo físico lo consideramos verdadero. Tenemos que ver la sombra como el doble etérico, que le llamamos, o cuerpo astral, que también se le llama, o linga sarira, ha tenido los 3 nombres. Es el cuerpo de la vitalidad y por tanto el que da toda la energía al cuerpo físico. Si el cuerpo físico puede expresar la vida, la conciencia, la inteligencia humana, pues es porque vamos a decir, él funciona aún antes de que el cuerpo físico se forme. Él es el molde donde se forma nuestro cuerpo físico.
de acuerdo con ciertos patrones kármicos que le da los señores del karma. Y ahí marcan el karma. Muchos de los karmas vienen marcados en nuestro cuerpo físico y es nuestra hechura de lo que nosotros hemos generado en vidas pasadas. Entonces, esos nada más que nos dan, esos pitris de la luna, nada más que tenían la capacidad de darnos esa forma, ese molde, para que pudiéramos entonces nosotros después, al descender al nivel más denso, poder engendrar nuestros cuerpos físicos también. Eso depende de esos chayas. Ahora, los pitris son dos tipos. Esos, primero los de la luna, que nos dieron nada más que una sombra, y los pitris que despertaron nuestra inteligencia, porque ellos no pueden completar, como dijéramos, la estructura del ser humano. Pero mientras no se despierte la mente, las primeras razas humanas, en las primeras 3 rondas, no podían expresar la inteligencia. Era una vida instintiva, la vida del instinto del cuerpo, igual que los animales. ¿Te percatas la diferencia? E igual que los animales salvajes, que nosotros hemos desviado también mucho. Si hay fieras es por nuestra maldad. Es decir, que esos animales no estaban tampoco manifestándose como fieras, como nosotros a veces imaginamos, antes de que la inteligencia humana despertara. La inteligencia humana despertó, y como despertó en algunos para el bien, como esos grandes adeptos de la tercera raza raíz, que se dijo muy bien por ahí, y que salieron rápidamente del círculo de necesidad o reencarnaciones sucesivas, porque el impulso evolutivo fue enorme, pero en las almas más adelantadas de nuestra humanidad, y algunos venían como los que no habían completado su evolución en la luna. Por tanto, vamos a decir, en la mitad de las rondas pudieron alcanzar, a la vez que despertaron la inteligencia, la culminación de la humanidad. Nosotros tenemos que pasarlo un poquito más duro. Tenemos que luchar contra nuestras personalidades, contra el sentido del yo, que todos por igual padecemos, y que solamente dejaremos de padecer como un adepto. Pues eso es otra de las cosas. No nos podemos imaginar que no vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que llevamos en el propio. Toda personalidad, por su sentido del yo mismo, ya yo separado, quiero decir, del yo separado, ya tiene un conflicto. Y ese conflicto no se elimina hasta el adictado. Ahora, tenemos que ir disminuyéndolo como conflicto. Tenemos que ir adelantando como verdadera, como dijéramos, posibilidad de progreso, etcétera. Todo eso sí lo podemos hacer aún antes de iluminarnos como un adepto. No es lo mismo una personalidad, vamos a decir, impositiva hacia los demás, una personalidad vanidosa, etcétera, que una personalidad que se trate de ir cohibiendo, de irse controlando, de ir avanzando, de tomar control verdadero de la parte espiritual de sí mismo. Porque claro que el sentido del yo, como les dije, aún en los grandes jerarquías de Dian Chohans, etcétera, nunca se va a perder totalmente, pero nunca va a interferir con el labor de la jerarquía a la que nos hemos unido como ser autorrealizado. Y eso es lo importante que tenemos que distinguir. No sé si he sido claro. Sí, gracias, ahora sí ya entendí, gracias. Bueno, Gracias. ¿y en qué ronda andamos? Porque yo creo que yo soy la que estoy perdiendo. Por eso yo sabía que me quedaba contigo. La cuarta ronda. Seguimos en la cuarta. Esta cuarta ronda es la fundamental. Y es la de todo este conflicto, pero a la vez la de las posibilidades de un despegue que ya se ve. Hay una serie de seres humanos que ya se dan cuenta que somos uno, que no somos solo meramente una fraternidad, que somos una sola vida. Eso es lo que está dando un impulso en una parte humana.
Y ese impulso siempre va a ser mucho más importante que todavía una mayoría de seres humanos equivocados que van a estar. Si el conjunto de la parte positiva, aunque sea minoría en cuanto a cantidad, como es mayoría en calidad, puede arrastrar enormemente la evolución hacia una, vamos a decir, una nueva era verdadera, no la de las ideas mentales que tenemos sobre ella, una nueva era de amor, compasión y unidad de toda la humanidad. Y sí lo podemos hacer, porque ya estamos en el arco ascendente. ¿Algo más? Ok, bien. Ernesto, adelante, mijo. Así, hermano, tenía una duda aquí sobre las mónadas las más atrasadas. Dicen, o sea, Sí. los que ocupan todavía formas animales después de pasado el punto medio de vuelta de la cuarta ronda. No llegará a ser hombres durante este Manvantara. Hermano, Ajá. aquí podemos inferir de que en cada Manvantara solo ocurre una cadena planetaria, porque dice que estas mónadas no van a ser hombres. Mira, en realidad la palabra Manvantara se usa para varios ciclos. Ahí parece que está usada en ese sentido. Pero hay Manvantaras planetarios, hay Manvantaras solares, hay Manvantaras de todo el universo. Y sus cifras, si tú haces algunos cálculos, se dan de algunos de ellos. Es difícil, como si dijéramos, llegar a comprenderlo todo, porque yo por lo menos no tengo mente matemática. Y yo de todas maneras yo tengo que dividir lo que haya que dividir. Pero quizás, yo creo que tú tienes una mente más científica, más matemática. Él fue el que descubrió, le digo a los hermanos, el problema entre esta edición del compendio que les dije al principio y la obra completa. Él es muy estudioso y yo espero que siga aportando así cosas positivas. Pero mira, Ernesto, yo lo que te digo es, hay un Manu o Manu, porque unos lo acentúan, otros no, yo no lo sé cómo es en sánscrito. Y Manvantara significa un periodo entre dos manos, es decir, Antara es periodo entre, y Manu es el que rige un periodo de evolución. Pero mira, hay Manu de raza, hay Manu de periodo mundial, hay Manu por tanto abarca las 7 razas de un periodo mundial. Hay Manu de ronda. Y así sucesivamente. Es decir, es un nombre que se aplica el mismo nombre a varias etapas de evolución. Y por eso es que se le llama Manvantara a nuestro periodo mundial, se le llama Manvantara a una ronda completa, se le llama Manvantara a las 7 rondas de una encarnación, etc. Pero la duración de ellas es la que es diferente. Eso lo puedes buscar. Si mal no recuerdo, en la misma doctrina secreta. Y aún se dieron ciertas primeras, como si dijéramos, indicaciones, tanto en el glosario de Isis sin velo al principio, como en ciertas partes de la obra. Pero bueno, mejor es en la doctrina. Ahí tú vas a ver que hay periodos distintos a todos los que se le llaman igualmente Manvantara, porque siempre hay un Manú que se le llama simiente, es decir, el que se le dio la semilla para la nueva etapa. Y hay un Manú que es el que está al final, el que entrega al simiente. Es decir, que hay varios Manús en cada uno de esos, pero por lo menos hay 2. Uno para el comienzo y el otro que rige durante todo el periodo, desde el comienzo, y entrega al nuevo Manú simiente. Siempre hay 2. Uno al principio y otro al final, que cambian. Y eso es lo que da ese nombre de Manvantara. Pero ahí sí ella habla de los Manvantara también en el glosario de Isis y aquí en la doctrina en varios lugares. Lo que hay que buscarlo. Si tiene un índice
si tiene la obra en papel y tiene índice, pues ves por el índice Manvantara y vas a ir buscando y vas a encontrar los ciclos. Y si le das, como si dijéramos matemáticamente, una consideración, te va a dar cuenta de que hay Manvantara desde, creo que es, el primero es como de 2.432 millones de años, creo que, una cosa así, a los 311 billones de 12 ceros o trillones de aquí de Estados Unidos, billones, 40.000 millones de años para el Mahamanvantara de todo el universo. Y fíjate la enorme diferencia que hay entre unos cuantos miles de millones a billones. Es decir, que eso, y matemáticamente, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Algo más, Ernesto? No, gracias, hermano. Ok, Yo. adelante, María del Carmen. Ay, sí, hermano, antes que otra cosa, gracias, porque de veras con todo ese amor, esa paciencia, esa generosidad que nos compartes. Yo veo en lo que lees, no sé si pueda estar equivocada, pero ese simbolismo de Adán y de Eva en el momento que ellos no tenían la parte de la conciencia, de la mente, yo lo podría tomar como una ilustración que tuviera que ver cuando todavía no tenían la conciencia. Bueno, mira, en sí, lo que no hay es conciencia de un yo separado. La vida siempre es consciente en cualquier nivel. Es decir, hasta un mineral tiene conciencia en un nivel, pero una conciencia muy restringida porque está en la materia más densa y se expresa muy poco la vida. Fíjate que en los minerales se expresa como la tendencia de los elementos a hacer uniones o a romper uniones, es decir, lo que llamamos los compuestos químicos. Y se expresa en la cristalización, porque los cristales de nieve, los cristales de una piedra preciosa, etcétera, y de otras sustancias cristalinas, pero que no son así, no es nada más que un movimiento de los átomos para ponerse en un orden. Están ordenando su cuerpo, vamos a decir. Están organizando su cuerpo, pero no es al nivel de los tejidos que nosotros llamamos de vida. Por eso muchos científicos siguen negando la vida al reino mineral, pero no todo vive. Y donde hay vida, hay conciencia, porque la vida se siente, aunque esté muy, como si dijéramos, muy nublado su sentimiento, pero la vida la siente ella misma en sí misma. Sí. Luego, esto, lo que hay una diferencia enorme entre una vida instintiva, entre una vida oscura, como la de nada más que seguir, como dijéramos, tendencias de unión o tendencias de separatividad, es decir, la fuerza centrífuga y centrípeta, a la conciencia del yo que está en el nivel de la evolución humana. ¿Te das cuenta? El ser humano, por tanto, toma a través de esa conciencia del yo la evolución en sus manos. Los reinos que preceden al reino humano tienen que ser impulsados por huestes o hasta jerarquías de seres superiores, porque bueno, está en la parte superior son jerarquías, pero en la parte de los niveles inferiores o medianos de evolución son huestes, como llamamos en el cristianismo, las huestes angélicas, que cumplen la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, ellas apresuran la expresión del reino vegetal, del reino mineral, del reino animal, pero en sí las mismas criaturitas, las mismas mónadas atrapadas en esos reinos, no lo pueden hacer porque no tienen la inteligencia para mejorar. El hombre a veces se confunde, pero el hombre trata de mejorar por sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene ya alguna dosis de inteligencia. ¿Me he expresado correcto? No sé si me han entendido. Okay, gracias, hermano. Gracias, muy bien, se me aclara. Gracias. Gracias a ti. Emilce, adelante. Una pregunta que hay en el chat. Dime. Dice, se supone que la humanidad ya pasó la mitad o punto medio de la cuarta ronda,
ya Sí. en un camino de reascenso. ¿Se puede saber cuándo o en qué fecha cronológica aproximada corresponde al punto medio? Bueno, no, eso está más o menos al final de la cuarta raza raíz. La cuarta raza raíz fue la que tuvo, bueno, no al final, en el promedio de la cuarta raza raíz, la Atlante. Pero como ella se precipitó por la densidad tan grande en que vivía a determinados abusos y, por ejemplo, se sabe que el continente Atlante se iba a hundir como todo continente menos el primero. Eso está también claro en el prefacio, creo, proemio de la doctrina, que el único que no se hunde nunca es el primer continente. Entonces, los demás se iban a hundir todos, pero ellos se precipitaron en su hundimiento por maldad. Todo eso, yo no tengo nada más que una cifra más o menos. Parece que esa etapa estuvo cerca de hace 1 millón de años. Parece. Yo no puedo decirte que sea, porque ella no lo declara explícitamente hasta donde yo lo he estudiado. Si alguno de ustedes lo encuentra, no tengan pena. Yo soy un estudiante igual que usted y hasta cosas que yo he estudiado se me han olvidado completamente y después cuando ay, pero si yo nunca había visto esto. Puede ser que lo hubiera visto, pero o no lo entendí, como lo puedo entender en la lectura cuarta o quinta. Yo he estudiado esta obra muchas veces y cada vez que la estudio me encuentro cosas nuevas. Igual me pasa con Isis sin velo. Son obras muy profundas, son obras muy complejas, son obras muy amplias y muchas de sus enseñanzas apelan a la intuición. A veces uno tiene un despertar, pero si después se durmió de nuevo, es como si no hubiera despertado nunca. Sigue dormido. ¿Algo más? Bueno, sí, Gaspar, ahora le hago Dime, la mía, que es dime. media infantil, pero bueno. ¿Qué No, aquí no hay nada relación, o infantil. si hay Adelante. alguna relación entre lo que es mi maestro interno y la jerarquía? Mira, lo que llamamos el unimaestro en la voz del, digo lo que llamó a HPV, porque yo lo repito, yo no lo llamé. Lo que llamó HPV en la voz del silencio el unimaestro, o el maestro que lo pone con todas las letras mayúsculas. Es la expresión de esa vida total, de esa vida una, de la cual, como si dijéramos, tenemos que usar palabras que son inadecuadas, pero bueno, un núcleo de esa expresión, de esa misma vida una, es la que constituye nuestra jerarquía. Nuestra jerarquía está custodiando la evolución humana. Y claro que están no relacionados, no cerca de nosotros, ni nada. Son nuestro mismo unimaestro, son la realidad consciente de lo que nosotros todavía no podemos ser conscientes en el nivel personal, quizás ni aún en determinados chispazos de la individualidad, porque están más allá de la realización humana. Y como es natural, pero nosotros es la esencia de todos nosotros. Yo no dijera que haya una relación, yo no dijera que haya un acercamiento, es lo que es, y es la unidad de todo. Allí no puede haber separatividad mía alguna, ni puede haber tampoco acercamiento, porque es lo que es. Lo que tenemos es, sí, que nosotros poder desterrar de nuestra personalidad el sentido, y eso es muy difícil, desterrarla, desterrar el sentido de separatividad en nuestra personalidad. Nuestra personalidad nada más que se convierte en un espejo limpio, porque hay que limpiar primero, como nos lo dice bien claro a los pies del maestro. Los 4 condiciones, la primera es esa purificación que nos permita dar el primer paso.
y generar la primera cualidad. Eso lo ves también en los sutras de Patanjali con Yama y Yama. Es decir, de lo que te tienes que abstener y lo que tienes que incorporar a tu vida todos los días para que tú puedas dar el primer paso. Son las 4 declaraciones preliminares de luz en el sendero para poder entrar en las reglas. Es decir, lo que nosotros tenemos es que quitarnos lo que nos estorba para poder sentir a ese unimaestro, a esa vida verdadera de nuestra, y veremos que no hay ninguna forma de separatividad que quede. Todo se descubre como la unidad total de toda la vida. ¿Está bien ya así o querías algo más? Ay, hermoso. Okay. Gracias. Dime, Se me Abby, de cortó. nuevo. Sí, que estaba pensando con la pregunta esta de Milce sobre la relación de nuestro maestro con el maestro de la jerarquía, que eso podría ser, se podría decir también que esa es la, podríamos llamarlo la línea de evolución espiritual, ¿no? La jerarquía de compasión de la que nosotros venimos. Digo yo, de Claro. ahí viene nuestra evolución espiritual, ¿no? La Todo parte- viene de esa fuente, esa es la fuente una. Y en ellos no hay separatividad y en ellos no hay división. Somos nosotros los que sentimos todavía y estamos engañados, estamos en maya, autoengañados, que estamos separados. No, todo eso indudablemente que la purificación de nuestra conducta, mente, pensamiento, palabra, acción, es lo único que va a hacer que se vaya disolviendo ese maya. Y descubrimos que no, que es la unidad. Es como que las personas cuando, sobre todo cuando los primeros años de la sociedad teosófica, que bueno, yo voy a ver qué maestro, que si el rayo, que si esto, señores, la vida es una. Señores, aunque usted tenga una línea de expresión del rayo, y es que llamamos los 7 rayos, pero los 7, ¿qué cosas son? Hay un arco iris, porque hubo un prisma que lo... Pero la luz, ¿cuál es? La una. Y entonces los rayos es lo mismo. Son expresiones para determinada aplicación, a determinado trabajo, a determinada línea de actividad externa en la manifestación, pero en lo interno. Eso no es ninguna división. Así que pensar en un sentido cualquiera, en un adepto, en un maestro de sabiduría, vamos a decir, aunque en su trayectoria y aún en su actual función, porque ellos siguen manifestados por sacrificio, parezca que es de otro rayo, que eso. Pensar en un maestro es pensar en la unidad de la vida, es unirnos al que tiene que unirnos. Y ellos lo han expresado, hay pensamientos en las cartas. Piensa en mí, vendrá usted a mí. No importa que ese mí no es un nombre, no es un rayo, es la vida. En eso nos tenemos que quitar todo eso. Claro que todos tenemos estas, como dijéramos, ilusiones, pero eso es parte de la ilusión. Quítensela. No se preocupen, la vida va a ser... lo que no puede hacer ningún maestro es descender a donde nosotros estamos actualmente. Nosotros tenemos que ir a ellos. Ellos no van a venir a nosotros. La ley lo impide. Y ellos están más allá de la frontera humana. Ellos ayudan a la humanidad como conjunto, como totalidad, por amor y compasión, pero no pueden violar. Fíjense que ninguno de ellos pudo descender. Tuvo que ser Blavatsky la que tuvo que hacerlo. Y aun cuando llegó a ellos para prepararse, porque ella tenía que prepararse, ella tuvo que dejar un principio allí con ellos. Esto no lo podemos entender como lugar ni como nada.
es que ella no estaba completa como ser humano afuera. El que entra a determinado recinto ya no vuelve a salir, hermano. El que asciende a determinado estado de conciencia ya no puede perderlo, hermano. ¿Y qué Podrá tener principio un dijo? karma que le impide ejercerlo, pero no lo pierde. Es como la individualidad. Lo que llamamos, cuando estudiamos antropogénesis, lo que llamamos los monos perdieron su capacidad de expresarse en cuerpos humanos, pero siguen individualizados. Léanse en antropogénesis ese misterio, que no acepta la ciencia, pero que algún día lo aceptarán todo. Bueno, nos hemos pasado todavía 6 minutos más de lo que siempre, y las hermanas y hermanos de España Ay, tienen que estar mi más hermano, que gracias. rendidos. Así que muchas gracias Muchas por gracias. todo lo que ustedes Muchas hacen por gracias. entender, Gracias por por cuidar todo la el vida. amor, hermano. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.